Bueno, ahí estamos grabando, Ana, de nuevo. Genial. Bueno, hablábamos de la simbiosis. ¿Alguien tiene duda de la simbiosis de la madre gestante con su bebé? ¿Se entiende este concepto, chicos? ¿Lo comparten? ¿Cómo dijo, profe? Si queda claro el concepto de simbiosis durante el embarazo entre la mamá y el bebé gestante. Queda claro, sí, sí. Queda claro, ¿no? Bien. Entonces, de ese lugar, que es también un lugar psíquico, que es un lugar emocional, en la configuración emocional y psicológica de esa mujer gestante, se va a producir el parto. En el parto, desde esa perspectiva que venimos hablando, la mujer siente, por lo tanto, que va a haber una pérdida corporal y mental de una parte de ella misma, pero inmediatamente cuida y amamanta. Y ahí va a haber otra vez una fusión corporal, una unidad con diferenciación corporal y mental, pero unidad también. De acá hay que salir a la individuación de dos sujetos, madre con sus necesidades, con su propia vida, con sus deseos, con su contexto, e hijo. Cuando eso no se produce, se instala esto que se llama atrapamiento vincular, y vemos esos niños absolutamente dependientes que no dejan la teta, que no dejan, bueno, digo, tienen 4 años o 5, siguen con pañales o siguen con biberón o con chupete y los vemos. Yo veo en el shopping a veces niños que digo, ¿cómo puede ser? En carrito, con chupete, etc. Entonces, este es un proceso que va a facilitar básicamente el adulto primero, y esa madre, si le da lugar y entrada a la función paterna, porque la verdad es que el que ejerce la función materna habilita al ingreso de la función paterna. Es una instancia emocional importante que tiene que poder, porque no es ni mala voluntad ni nada, tiene que ver con la propia historia de ese sujeto cumpliendo función materna, es habilitar el ingreso para que de díada pase a ser tríada, porque el desarrollo emocional del niño lo va a necesitar. Y a veces es un tío el que cumple la función paterna, o es una tía, o es la pareja de la mamá, si es una pareja de dos mujeres, pero de eso se trata, de dar lugar a la tríada. A partir de esto que dijimos que Bowlby desarrolló sobre el apego, Mary Ainsworth, que es discípula de Bowlby, avanza y establece los tipos de apego. Y acá lo que vamos a intentar identificar son los patrones psicoemocionales de los padres cuidadores en relación al niño, para que ustedes como médicos puedan ir viendo qué tipo de apego es el que se pudo haber desarrollado en ese contexto familiar, y las consecuencias que este apego tiene en la conducta que es motivo de consulta de esos padres sobre su hijo. El apego seguro, que es el mejor que podría ocurrir, que no sé cuántos padres habrá que lo puedan lograr. Yo no sé si lo logré como madre, o sea, quiero decir, miremos esto con la humildad de toda nuestra fragilidad emocional en el recorrido de nuestra vida. Es aquel que va a dar esos cuidados apropiados que decía Bowlby en cuanto a la muestra de cariño, protección, disponibilidad. Este es un concepto muy importante. La disponibilidad es la que le va a decir a ese niño que puede confiar en el adulto que lo cuida cada vez que esté atravesando situaciones de estrés. Porque convengamos algo, los niños pequeños atraviesan todo el tiempo situaciones de estrés. Es imposible vivir sin estrés. El estrés tiene que ver con lo que significa crecer y madurar, enfrentar cosas que no salen como el niño quiere, bancarse la frustración, volver a intentarlo, poder reparar el error o quedar enquistado en el error.
Y ahí es donde el adulto va a tener un rol muy importante para mostrarse como alguien que desde afuera lo puede ser ese lugar de refugio ante el estrés, ante los miedos, ante lo que le vaya pasando a ese niño. Y sobre todo va a ser alguien que puede leer a su hijo. ¿Qué necesita mi hijo en este momento? Esto va a ayudar a que el niño tenga un feedback positivo de sí mismo. Yo soy tan valioso que puedo resolverlo. Me ayudan a resolverlo y voy entendiendo cuál es el camino para resolverlo. En el dominio interpersonal, las personas seguras tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas satisfactorias. Y en el dominio intrapersonal, tienden a ser positivas, integradas y con una perspectiva más o menos coherente de sí mismos. Mientras que cuando hablamos de apego evitativo, ella desarrolló 3 tipos de apego. En este apego evitativo, lo que vamos a ver es que el niño se muestra muy inseguro, que presenta dificultades en el feedback con el afuera, porque hay un perfil materno en el cual hubo dificultades en el vínculo con su hijo en estas etapas muy tempranas, en la construcción del sentido de intimidad. La intimidad es lo que da ese lugar de confianza y protección. Entonces, por ejemplo, una de las conductas muy típicas del tipo de criadores primarios que generan este tipo de apego evitativo es, por ejemplo, cuando ellos inhiben las reacciones emocionales de sus hijos por la ansiedad que a ellos mismos les genera ante sus inconsistencias emocionales para poder contener a esos niños, y intentan calmarlo con algo que es un objeto material. Esas situaciones donde ustedes ven que le dice, bueno, no llores más, que te compro un alfajor. Bueno, no, anda con la doctora, yo después te doy el juguito. Típicas situaciones. Y eso tiene que ver con las inconsistencias del adulto criador y con las... Y eso significa esto, se da cuando el cuidador deja de atender constantemente las señales de necesidad de protección del niño. Porque cuando ese adulto entiende, por ejemplo, podría decirle, mira, vas a ir un ratito, te va a revisar la doctora o el doctor, vamos a mostrarle lo lindo que estás, cómo has crecido, lo bien que te portás, cómo sabés leer el cuentito, lo que sea. Eso es contener emocionalmente, versus padre que se mimetiza con toda la ansiedad que el niño genera y por falta de herramientas emocionales cae en este tipo de cuestiones. El niño, por lo tanto, se siente abandonado. Es una construcción que tiene que ver con el abandono desde lo emocional, y eso hace que se sienta inseguro, porque su padre o madre o cuidador primario no está disponible cuando él está atravesando la situación de estrés, e intenta compensarlo con lo que más rápido se le viene a la mente. Y después tenemos el apego ambivalente, que es un apego que tiene que ver con esos niños que ustedes, a veces les hablo como si ya fueran médicos, ¿no? Pero los van a ver, o a lo mejor los ven en el supermercado, quiero la galletita. Niños que hacen berrinches, que tienen conductas bizarras, mucha dificultad con encontrar cómo reparar su propia angustia, y justamente se llama ambivalente porque la posición de los que deben generar este apego siempre son los adultos, a partir de las características de los niños, se ven inconsistentes y confusos en sus actitudes, o son sobreprotectores
Por ejemplo, padres que monitorean permanentemente, no toques esto, no toques aquello, cuidado con esto, cuidado con aquello, no te ensucies cuando comas, o el bebé va creciendo y no le permiten explorar la comida, lo cual indirectamente y como mensaje subliminal y simbólico le dice al niño, no confío en tus habilidades para la exploración. Tengo miedo que hagas un lío en cualquier momento. Padres que monitorean mucho generan niños muy inseguros, porque oscilan desde monitorear mucho a situaciones de indiferencia, como, bueno, que llore hasta que se calme, que se acostumbre, ya suponen que ahí estimulan la independencia. Con estos tipos de apego, lo que siempre vamos a ver como denominador común es la inconsistencia en las respuestas del adulto en relación a lo que el niño necesita. Lo que va a ir generando son distintos tipos de niños, pero el apego siempre va a estar presente. No es que no haya apego. Este niño no desarrolló apego con sus padres, sí lo desarrolló, pero tendrá que ver con alguna de estas características. Por eso es tan importante que ustedes, como los que se dediquen a los niños, puedan ir viendo de qué padre tengo enfrente, y así podrán decodificar mejor qué le pasa al niño. Y como los autores veían que había un cuarto tipo de apego que no estaba descrito por Mary Ainsworth, introducen Maine y Solomon el apego ansioso, que se refiere cuando el cuidador está física y emocionalmente disponible solo en ciertas ocasiones, lo que hace al individuo más propenso a la ansiedad de separación y al temor de explorar el mundo, porque el gran punto de crecimiento para los niños pequeños en los primeros años, y después también, porque ustedes, aunque ya son adultos, explorando el mundo y lo que sucede en él, en las relaciones interpersonales o lo que les va pasando en la vida, pueden constituir experiencia, tomar diferentes decisiones en los momentos de la vida. Entonces, en estas situaciones, esto va a tener bastante que ver con las oportunidades que tuvieron de más pequeños de sentirse seguros en la exploración de diferentes instancias, situaciones, con los objetos, no es lo mismo un niño que juega con una caja, que un día es una casita, otro día es un garage, otro día es donde él va a dormir, etcétera, de aquel que juega con un iPad o un iPhone. Son construcciones emocionales totalmente diferentes. Entonces, en este apego ansioso, lo que vamos a ver es que la conducta de los cuidadores tiene que ver básicamente con el miedo. O ellos son atemorizantes para el niño, o son atravesados ellos por el temor, y desde ahí inhiben toda esta posibilidad de exploración del niño. Entonces, los niños crecen en un contexto asustado, temeroso, inseguro, y son propensos, en todo este recorrido que hacen los cuidadores, a conductas abusivas o intrusivas, digamos así. En este y en otros que en el anterior también se ve eso de la intrusión. Hay un adulto decidiendo, juega esto, juega aquello, a esto no toques, de ñacanda, ya. Les cuesta leer lo que es el niño en sus necesidades, lo decodifican de otra forma. Entonces, de esta manera, desde ese adulto que lee al niño, se va a ir construyendo un diferente sujeto, niño en nuestro caso, futuro adolescente, futuro adulto. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Hola, profe, ¿cómo le va? Rocío Turchi. ¿Qué haces, Rocío? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Me surge Bien, un ¿y poco ahora esto último una pregunta con respecto al apego y si es que los diferentes apegos sí pueden ser como causales de alguna patología, si se quiere. Capaz le doy un ejemplo de mi familia, no sé si es así o capaz estoy confundiendo un poco los términos, pero en cuanto al apego ansioso, cuando yo era chica, mis primas
les infundían tener tanto cuidado con los perros en concreto, porque había un perro que había mordido a mi tío, que desarrollaron como una especie de fobia después. Y no sé si eso tiene que ver con esto de cómo respondían a sus necesidades o demás. Pero bueno, me surge un poco esa pregunta, si los diferentes tipos de apego, y si son funcionales o no, pueden llegar a desencadenar algunas patologías. Sí, claro, seguro. Desde esa conformación, y como vamos a ver más adelante, desarrollando más tópicos de las características de los niños en cada edad, básicamente el conflicto siempre va a estar presente. El tema es cómo los padres puedan acompañar a los hijos en la resolución del conflicto. Es imposible vivir sin conflicto. Lo que a veces es difícil para los adultos es entender cómo funciona el conflicto en los pequeños. Entonces lo minimizan o lo desestiman. Ay, mira qué exagerado, llora por cualquier cosa. Y para el chico es una verdadera tragedia. En el caso que vos decís, las fobias, ojalá tuvieran un recorrido tan directo, tan unívoco. La fobia es un proceso muchísimo más complejo, que tiene que ver con miedos internos, que no sabremos cuáles son los de tus primas, pero tiene que ver con cuestiones un poco más profundas, y esas angustias y miedos internos no resueltos se proyectan en un objeto, que a veces es el ascensor al que no puedo subir, otras veces es, como en tu caso, los perros. ¿Por qué cada sujeto elige? Otras veces son las palomas. ¿Viste? Algo más inocuo que una paloma. Sin embargo, es mucho más complejo, eso lo verán cuando vean salud mental seguramente, cómo se configura una fobia. Lo que sí podemos decir es que hubo algo en la relación de apego de las personas fóbicas que quedó sin resolver de manera muy, muy contundente. Y eso hace que el miedo interno se proyecte en un objeto externo, porque las fobias suelen ser como miedos irracionales, ¿viste? Una cosa es tenerle miedo a un perro y otra es una fobia. Claro, claro. Son Sí, yo digo cosas fobia, la verdad, totalmente claro, de fobia diferentes. recuerdo verlas, que corrían cuando veían un animal con una cara de susto terrible, pero no sé si tenían una Claro, fobia. pero igual, no, tu Que- pregunta es muy buena porque tiene que ver con esto de la construcción del sujeto. El sujeto y sus características van a tener que ver muchísimo con las relaciones de apego con sus cuidadores. Claro, claro. O si el día de mañana nosotros como médicos detectamos alguna situación disfuncional, sí podemos llegar a pensarnos seguramente, ¿no? Evidentemente, para lo que estamos Bueno, hablando. es que claro, nosotros, viste, en NSD intentamos darle acompañarlos en la identificación de algunos signos en los que ustedes van a profundizar mucho a lo largo de la carrera. Intentamos acercarle los contenidos para el nivel de información que ustedes tienen, y seguramente aspiramos a que por lo menos en NSD puedan detectar signos de alarma para la derivación que sea más conveniente. Y que no caigan en, bueno, señora, es usted muy ansiosa, quédese tranquila, ya lo va a hacer. Bueno, señor, usted trabaja mucho, está fuera de su casa. Viste, cosas que a veces, desde el desconocimiento y la subestimación del desarrollo infantil, a veces algunos médicos caen en esa trampa. Eso es lo que intentamos hacer. Y dentro de eso intentarles decirles como futuros médicos que toda la conducta humana tiene una base biológica, hay una base biomédica, no son entelequias. La construcción psicológica y psicosocial no es algo que está en la estratosfera, tiene un correlato físico existente en el cerebro, porque la conducta humana se va a manifestar a través de los circuitos neuronales que ese sujeto pueda hacer a partir de las experiencias vividas. Y eso es todo el aprendizaje. Todo el aprendizaje que hacemos en nuestra vida tiene una huella, tiene una impronta en nuestro cerebro, a la cual, que se va a constituir en una huella endémica, ¿no?
a partir de la cual nosotros vamos a activarla ante una situación parecida para reproducir la experiencia. Y si se trata de un profundo miedo, como en el caso de tus primas, hay algo que dispara determinada respuesta, pero eso que dispara quiere decir que antes algo en su cerebro conformó. Ante estas señales, mejor andate. ¿Me explico? Entonces, Sí, acá sí. les quisimos presentar los 3 estadios de la plasticidad sináptica. Ustedes vieron la clase pasada una filmina maravillosa sobre cómo nace, cómo es el cerebro del bebé y cómo es a los 2 años en cuanto a sinapsis. Y todas esas sinapsis se produjeron en base a aprendizajes. Y los aprendizajes también tienen un correlato funcional en el cerebro. Entonces, primero va a estar la formación sináptica a través de las, básicamente, relaciones intercelulares, y después la actividad neuronal que se va a ir organizando en los circuitos funcionales a partir del estímulo ambiental. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de los 1000 días, de la ley de los 1000 días, que también es tan reciente en su sanción, y cuando uno ve cómo cada país trata a sus niños, creo que está viendo muchísimo más de lo que se proyecta como país, este cuidado de la infancia, ¿no? En esta ley de los 1000 días, donde se le da tanta importancia tanto a lo nutricional y del mundo interno, también se habla mucho del estímulo ambiental dependiente, que es el sujeto en desarrollo. Y lo estímulo ambiental dependiente significa que el input va a hacer anclaje en un engrama celular, en un engrama neuronal de nuestro cerebro, para después ser utilizado, insisto, como recurso cuando tengamos que reeditar una situación. Yo aprendí las letras y ya me las grabé, pero cuando decimos me las grabé, están grabadas en el cerebro realmente. Por eso puedo volver a ellas y repetirlo. Si yo aprendo que cada vez que hago algo me castigan físicamente, voy a castigar físicamente. Son ciclos que tienen que ver con cómo se asientan las vivencias y los aprendizajes. Y este último, la regulación de la efectividad de las sinapsis transitorias o permanentes, depende de la experiencia día a día. Y si vinculamos esto con el apego, por eso les decía que el apego es una construcción que se va a hacer a lo largo del tiempo, en la repetición de las experiencias y de las situaciones. ¿Se entiende? No es la hora de oro nada más. O no es el momento del amamantamiento lo que promueve el apego. Y muchísimo menos, que no quiero ni saber, cuando le quieren vender la almohadita del apego, la sabanita del apego y el muñequito del apego. Por favor, todos los que trabajamos con niños tenemos que combatir la mercantilización de la crianza. Nada más lejos de eso, porque como ustedes están viendo, el apego es una relación entre dos personas. Digo simbólicamente, de entre los cuidadores y el niño, o quien ejerce la función materna, quien ejerce la función paterna y el niño. No hay almohadita de apego, sabanita de apego, rollito de apego y etcétera. O, dicho de otra forma, triste del niño que desarrolla apego con su almohada. Y esos también los van a ver en el consultorio. Tienen 3 o 4 años y caen con la almohadita, con la misma que van a la escuela, van al jardín, nos dice muchísimo de lo que está pasando en esa familia. Entonces, el primer estadio es el de autorregulación. Ustedes tuvieron oportunidad de ver un material sobre procesamiento sensorial en el núcleo 4. Vamos a ir un poco a eso y vamos a ir un poco a tocar cosas de otros núcleos, porque la idea es que en esta parte de la materia ustedes puedan integrar conocimientos. Al nacer el bebé, como ustedes tendrán clarísimo ya, es mucho el trabajo que hace el bebé para regularse en el medio externo, extrauterino. Ya vimos todo lo de la reorganización de la circulación, la respiración, los signos biológicos, los signos físicos.
Y su gran desafío va a ser, desde la perspectiva emocional, que pueda promover situaciones de autorregulación, o al menos que desde el medio externo se pueda regular su conducta. Cuando hablamos de regular su conducta nos referimos a que pueda estar en situaciones de goce. El concepto de goce tiene que ver con el concepto de intimidad, que da, sobre todo en esta primera etapa de la vida, la función materna y paterna presente, la tríada en acción, dándole contención a ese bebé. ¿Y cómo? El bebé nos va a decir todo lo que le pasa emocionalmente por sus sentidos. Y por lo que ustedes ya vieron también, que son los estados de conciencia. Un niño que duerme mucho me está diciendo cosas, y descartando los aspectos biológicos que tanto esperamos ustedes identifiquen como médicos, habrá que empezar a ver por otro lado. Del mismo modo, un bebé que llora mucho, nosotros cuando vimos microbiota, se empezó a hablar del eje entero cerebral. Bueno, ustedes ya saben todo lo que cuesta la funcionalización del intestino al bebé, el importante aporte que hace la leche materna, etcétera, etcétera, para la funcionalización y la maduración del intestino. Y cuando hablábamos de eje entero cerebral, estábamos hablando de algo que ocurre en esta etapa también desde lo emocional. Ese bebé que llora inconsolablemente, y habiendo descartado cualquier otra cuestión, porque un bebé puede llorar por muchas cosas, ¿no es cierto? Es muy frustrante para padres no poder calmar a su hijo, no saber cómo hacerlo, y esto muchas veces atenta contra el vínculo, porque hay que tener un bebé que llora mucho, que se despierta mucho a la noche, etc. Entonces, lo que intentamos decirles es que la construcción de ese vínculo es muy temprano, y que en las primeras etapas de la vida, como esta que estamos mencionando, del nacimiento a los 3 meses, va a tener mucho que ver con toda la adaptación biológica, desde los sentidos, desde los órganos en proceso de maduración, con la manifestación que dé el bebé desde los diferentes estados de conciencia. Hay otros bebés que están en hiperalerta, etc. Y que el padre pueda decodificar lo que su bebé necesita para ser calmado, va a ser muy importante. Hay bebés que se calman con caricias, arrullos, y apenas con la voz de la mamá, y hay otros que necesitan ser alzados, ser movidos, ser apretados un poquito, y la idea es que cada papá vaya construyendo, papá o mamá, ¿no es cierto?, vaya construyendo qué es lo que su hijo necesita. Esto es construir apego, leer al hijo, interpretarlo en sus necesidades, y ayudarlo en encontrar el camino de la calma, del goce y de la gratificación en ese encuentro de intimidad con su mamá, con su papá o sus cuidadores que cumplan esa función. Y de esa manera va a ir viendo qué significa que me duela una víscera, porque duele cuando el bebé tiene hambre realmente, y qué calmado soy cuando estoy tomando la teta de mi mamá. Ese proceso le va enseñando al bebé cómo es estar fuera de la panza de mi mamá. Entonces, cuanto más gratificante se le presente, ayudándolo a resolver y salir de las situaciones de estrés, mejor será su progreso en relación a lo emocional. Los sentidos que ayudan al bebé a interesarse por el mundo también lo hacen permanecer tranquilo y organizado. Son el tacto, es el vestibular cuando es amacado, es el auditivo cuando descubren que determinada canción lo calma. Es un descubrir realmente, porque en general hombres, mujeres, pensamos que el niño es 2 puntos, y cuando llega el niño de verdad, la verdad que es un gran esfuerzo la crianza, y hay que poder renunciar a muchas cosas para criar a los niños. Enamorarse se refiere a este momento donde se empieza a entablar un verdadero cortejo entre el bebé y las personas. El bebé ya responde a algunas señales, está mucho más tiempo despierto, le da muchísima importancia y es un gran observador de la gestualidad, de la voz, y acá es donde vamos a ver que se instala un gran organizador psíquico, que es la sonrisa social. Pero ojo, la sonrisa social es algo que se evalúa alrededor del 3er mes, donde
el médico acerca la cabeza, la cara, ¿no es cierto?, al niño, y lo que va a hacer es solamente una sonrisa sin emitir ningún tipo de sonido. Ante esta sonrisa, el bebé, así, y en silencio, el bebé va a responder con una sonrisa, porque el bebé está muy pendiente de la gestualidad de la Gestalt, ojos, nariz, boca. Gestalt porque es un todo. Eso lo van a leer en la bibliografía de Spitz. Del mismo modo, Spitz dice que si le presentamos una careta sonriendo, también sonríe. Porque esa es la Gestalt, esa es la conformación de todos esos signos. Profe, una Esa pregunta. sociedad social va a dar lugar a la primera habilidad social. Cuando el bebé presenta eso, el médico podrá asegurar que ese bebé inició su desarrollo de habilidades sociales. Sí, Rocío. Sí, había leído una vez que también influye en la Gestalt el movimiento, y también lo vi en la bibliografía, pero como no lo mencionábamos en clase me quedaba la duda, así como que ¿Qué movimiento? si el movimiento de ojos, nariz, boca tiene que ser sonriendo solamente o moviendo la cabeza. A ver, En la hacelo. bibliografía decía movimiento, por ejemplo. Sí, no, puede ser. Profe, en el Lo que texto me importa parece, es no perdón, hablar. El movimiento. Lo que me importa es no parece que en hablar. el texto se refería a que el movimiento ayudaba a que el niño pueda diferenciar como la cara de la persona que está enfrente, como contrastar. Está bien, lo que es importante para mí, sí, tranquilamente, es que les quede claro que no se habla. No es cuando uno le dice al bebé, hola mi bebé bonito, y ahí el bebé sonríe. Claro. El bebé, para poder responder, cuando uno le dice, hola mi bebé bonito, tiene que haber tenido la presencia de la sonrisa social como primer organizador psíquico. Así como en lenguaje hablábamos de las protoconversaciones, ¿se acuerdan que trabajamos tanto sobre qué significaba protoconversaciones? Bien, en este caso es esa sonrisa social y su presencia va a hacer posible que este momento, donde hay mucha interacción, por eso se le llama cortejo entre el bebé y las personas, tenga lugar. Es este papá que le habla al bebé, el bebé lo mira, le sonríe, imita gestos, está pendiente, y como es inmaduro, como ustedes vieron desde la perspectiva motora, va a responder con la sonrisa y con todo el cuerpo, va a tener movimientos globales, eso lo vimos en desarrollo motor. Las emociones en esta etapa de la vida se van a manifestar por todo el cuerpo, van a ser masivas, patalea, se mueve los brazos, ¿no es cierto? Responde con todo el cuerpo la alegría, y también el enojo, la tristeza. Bueno, en esta edad, más que nada va a haber llanto o alegría. Después tenemos un momento de comunicación intencional. Ay, no sé cómo sacar esto. Ay. No. Bien. En la comunicación intencional, el bebé va a ser entre los 3 y los 10 meses. Como ustedes ven, las etapas están superpuestas, porque la verdad que en el desarrollo las cosas no son lineales. A lo mejor la sonrisa social se presenta al 4.º mes. Chicos y chicas, no es que a los 3 meses y un día ya está. Lo que es importante es que aparezca. Entonces, cada estadio se superpone con el anterior para superarlo en algunas cuestiones. Cuando hablamos de la comunicación intencional, estamos hablando de que el bebé de a poco, a esa primera comunicación que vimos, donde hay un feedback, estímulo-respuesta, acá va a poder sostener interacciones más complejas y sobre todo, más cercano a los 10 meses, ¿no es cierto?, va a poder jugar mucho con lo que es la causa-efecto. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Cómo vuelve? ¿Esto me gustó, no me gustó? Y por lo tanto lo repito o no lo repito. Esto de me gustó o no gustó, que parece una nimiedad, en realidad es muy importante porque vuelvo a esto.
La construcción del ser tiene mucho que ver con los aspectos gratificantes. Entonces, esas primeras construcciones que son tan corporales y en los ensayos del niño, como si estuviera ensayando las leyes de la física, hacen que él disfrute con sus logros, lo festejen, se lo festejan los padres, todos más o menos podemos ver esas situaciones. Muy bien, a ver cómo tal cosa, o jugando el chico descubre algo, y descubrir algo es construcción de seguridad emocional, de aprendizaje, y entonces le da intencionalidad y lo repite. Lo vimos un poco cuando vimos lenguaje, esto de la construcción de estos círculos de comunicación. Entonces, los sentidos del bebé y sus habilidades motoras van a estar relacionadas con aspectos emocionales. Y aquellos bebés que tengan dificultades, por ejemplo, que no ven o que no escuchan, quizá tarden más en estas etapas, en que se presenten, pero se van a presentar también. Y va a depender mucho del acompañamiento que tengan los padres en cómo presentarles situaciones para que ellos puedan ir superando estos escollos que le presenta su disfunción visual o auditiva. Entonces, acá va a ser cada vez más importante que los padres puedan desarrollar capacidades básicas ligadas a la crianza, que es leer a su hijo. ¿Quién es el hijo que tengo enfrente? ¿Qué es lo que a este niño le da placer? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cuál es la estrategia para que lo consiga? Y responderle recíprocamente con empatía. La empatía, otra vez, no es una palabra que usamos mucho, pero que pocas veces puede ser ejercida, porque significa decodificar al otro según sea el otro y sus necesidades.